Estamos en una serie llamada Lo más importante empieza con amor. Lo más importante empieza con amor. Si realmente quieres hacer algo importante este año, empieza con amor. El 31 de diciembre en nuestro servicio estuvimos hablando de la importancia de amar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cuál es la práctica que tenemos que hacer este año para poder encontrar la voluntad de Dios y encontrar esas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros? Es caminar en su voluntad, es buscarlo a Él. Es tan precioso darnos cuenta que cuando lo buscamos de todo corazón lo encontramos, y cuando lo encontramos nos damos cuenta que Él en sus planes nos tiene incluidos. Nos tiene incluidos y quiere que nosotros participemos de las cosas preciosas que Él ha designado para este mundo. Ahora, la manera es amándolo a Él primero, es poniéndolo a Él primero. El domingo anterior estuvimos estudiando este versículo que está en Marcos capítulo 12, verso 38, y se lo quiero leer para recordarlo y ponerlo en contexto hoy. Dice así: unos de los maestros de la ley religiosa estaban allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo no sé si usted recuerda un poco, pero el domingo anterior estuvimos hablando sobre la importancia de amarnos a nosotros mismos. Quiere decir, yo no voy a poder amar a la otra persona, no voy a poder amar a Dios si yo no me amo a mí mismo. Porque en el momento en que yo me amo a mí mismo, descubro que lo mejor que me puede pasar en mi vida es tener al Señor en mi corazón, guiando mi caminar, guiando mi familia, guiando mi destino. Y si descubro eso, entonces voy a amar al Señor con todo mi corazón. Pero también el Señor me va a dar la capacidad de amar a la persona que está, iba a decir en inglés, ya se me dice que next to me, no, la persona que está enseguida de mí. No he aprendido inglés y se me está olvidando el español, voy a quedar grave. Ok, miren. Entonces, la persona que está enseguida de mí, la persona que está a mi alrededor, el Señor hace diferencia en nosotros, quiere hacer diferencia en nosotros. El Señor tiene en sus planes algo tan perfecto que Él nos quiere incluir para nosotros ser de bendición para alguien más. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo en nuestro diario vivir con relación a las personas que nosotros estamos? Es tan triste ver que el mundo se está volviendo cada vez más individualista. Esa es la palabra. Leía un artículo interesante que unos psicólogos escribieron y decía: el mundo cada vez es más individualista. Y la conclusión que llegaron es que entre más educación tenga este grupo de milenios, que es ese grupo de personas muy jóvenes, encantados con la tecnología, hacen que rompan las relaciones y deciden vivir más solos en función de ellos mismos. Y a veces uno se pone a pensar: ¿y qué está pasando con un mundo que crece de una manera individualista? Se pierden las relaciones, se pierde el contacto directo y se pierde la sensibilidad de llegar al corazón de la otra persona y poder tener un impacto en la vida de alguien más. El Señor Jesucristo, siendo un maestro sencillo pero profundo, de una manera muy especial, invita a que nosotros amemos al prójimo. La vida que nosotros vamos a tener en este mundo van a ser alrededor de 80, 90 o 100 años. De pronto algunos 105. Por allá alguien dijo amén. Tiene 99, ahí va. Mire lo interesante. Pero, ¿por qué el Señor nos deja 80, 90 o 100 años en la tierra? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué si ya no somos salvos y hay un mundo mejor? ¿Por qué si hay algo mucho mejor esperando por nosotros? ¿Por qué estar aquí en la tierra?
Y hay un propósito muy claro que tú lo encuentras en la Escritura. Y el propósito es que nosotros aprendamos a amar a Dios con todo nuestro corazón y aprendamos a amar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a llevar a nuestra vida lo que nosotros, a nuestra eternidad, las adquisiciones que tenemos. La vida no es acerca de los triunfos que nosotros podamos hacer. La vida no es acerca de los logros que nosotros alcancemos. La vida no es acerca de cuánto gano y cuánto tengo, porque no me lo puedo llevar. Pero lo que sí me puedo llevar es el carácter en mí. Cuando yo aprendo a amar a los demás, estoy solamente practicando para lo que va a pasar en la eternidad, donde el Señor Jesucristo dice en un texto bien interesante, el apóstol Pablo lo dice en un texto bien interesante, cuando él dice, va a pasar la fe, la esperanza y el amor. ¿Y cuál dice que es el más importante? El amor, porque va a llegar un momento en que la fe ya no se va a necesitar porque estamos en la presencia del Señor. La esperanza tampoco, porque llegó el momento, y lo único que va a perdurar hasta la eternidad es el amor. Entonces usted y yo estamos en este lugar con el único propósito de que podamos aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo, a nosotros mismos. Y sigue el versículo 31 diciendo, y el segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Ahora, surge una pregunta: ¿y quién es tu prójimo? Porque usted dice, ok, yo puedo amar a Dios, yo puedo amarme a mí mismo, gracias por recordarme eso, es importante a mí. Pero el Señor dice, pero tienes que amar a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Ahí empieza la pregunta un poquito a complicarse conmigo. ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor dice que lo ame. Está bien que yo pueda amar a estas personas que están aquí, porque estas personas las entiendo y estas personas son especiales y yo las puedo amar. Pero cuando el Señor Jesucristo está diciendo ama a tu prójimo, está diciendo ama a cualquier ser viviente que esté alrededor, porque es creación mía. Y en el momento en que tú me amas a mí, entonces tú amas a mis hijos. Y ahí es donde empieza un desafío grande. Pero el Señor Jesucristo contesta la pregunta en Lucas capítulo 10. Y si vas a Lucas capítulo 10, te vas a dar cuenta de la manera como el Señor Jesucristo dice que debemos amar. Y lo cuenta con una historia y se la voy a leer rápidamente. Lucas capítulo 10, verso 30 dice: Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí, tirado, pero también siguió de largo por el otro camino. Entonces pasó un samaritano, despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Diga conmigo: compasión. Compasión por él. Y se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Y luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata, encargando al encargado de la posada, y le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Verso 36. Ahora bien, ¿cuál de los 3 parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Y el hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ves y haz lo mismo. Ahora, esta historia nos relata cómo Jesús nos ve a nosotros. Nos relata las 3 actitudes que nosotros tenemos cuando enfrentamos una situación de una persona necesitada. Esta historia es tan clara que nos dice: cada uno de nosotros va a tener
una actitud diferente ante la situación. Representa una escogencia de lo que nosotros hacemos con la persona que tiene necesidad y que está al alcance nuestro. La primera actitud: mantengo mi distancia y observo de lejos. Mantener la distancia y observar de lejos. Esa es la primera actitud. Cuando te das cuenta que viene el sacerdote, mira lo que dice el versículo 31. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un sacerdote era una persona de las que servía en el templo. Aquí no está hablando de ningún grupo religioso, sino era una persona que lideraba en el templo. Y dice, y cuando la ve pasar y ve que hay una confusión y ve que hay una necesidad, quiere decir inmediatamente toma algo completamente, una ruta completamente diferente. Eso se llama un ser evasivo. Y muchas veces nosotros nos volvemos evasivos. Muchas veces nosotros nos volvemos evasivos para no comprometernos con nadie. Quiere decir, empezamos a tener relaciones superficiales. ¿Y sabe por qué tengo relaciones superficiales? Porque si le doy mucha confianza, de pronto tiene necesidad y me toca meterme la mano al bolsillo. No le doy mucha confianza porque de pronto me pide prestado. Entonces mejor manejo relaciones completamente superficiales. Y eso me lleva a mí solamente a preocuparme de mí mismo. Está bien que te preocupes de ti mismo, pero el Señor Jesucristo quiere que nos preocupemos de nosotros mismos para que nosotros, de la misma manera que nos amamos a nosotros, amemos a la otra persona. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es mantener la distancia y observar de lejos. Yo no sé hace cuánto impactaste en la vida de alguien que tuvo necesidad. Y yo no sé cuál fue tu comportamiento cuando te enfrentaste a una situación de esas. Evasivo quiere decir, ni averiguo porque me involucro. Mejor me quedo sin saber porque mi corazón está en paz. Ni me cuente. Se tapa los oídos cuando alguien está hablando del problema. ¿Sabe por qué? Porque no quiero hacer parte de ayudar a alguien más. Esto no pasa con los desconocidos. Lastimosamente esto pasa hasta en las familias. En las familias más cercanas. Hay alguno que está luchando, hay alguno que está herido, hay alguno que está en dificultad, pero yo me hago el ¿qué? El que no escucho. Porque no quiero comprometerme. Y ese fue el primer personaje. Completamente evasivo, con relaciones superficiales, para no tener que involucrarse con nadie más. Después viene el segundo personaje, la siguiente actitud, la siguiente escogencia que nosotros podemos tener. Y la siguiente escogencia es: averiguo, pero no me involucro. La primera es: mantengo la distancia y observo de lejos. Y la segunda es: averiguo, pero no me involucro. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, ok, arreglen su problema, yo solamente quiero saber qué fue lo que pasó. Escuche el texto, a ver si usted de pronto ve algo parecido que le haya pasado a usted en su vida con esto. Mire, aquí viene, versículo 33. Versículo 32. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Ahora, hay una diferencia entre este y el otro. Este dice, y lo vio allí tirado. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces nos pasa a nosotros que queremos pasar y queremos ver qué pasó. Y uno de los grandes trancones que se hace en un accidente no es porque el carril está cerrado en este lado, sino porque los que pasan al carril del lado de acá, pasamos, decía el papelito. Queremos disminuir, no para bajarse, sino solamente para ver. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, todos los accidentes que han pasado por querer
mirar qué pasó. El que es un poquito más precavido le dice: todo listo para mirar, que ya vamos a llegar, porque yo no puedo mirar y me cuentan. Y todos ahí, el niño allá, todos asomados. Ahora, ¿por qué? Porque es mucho más fácil hablar del problema de la otra persona que involucrarse en el problema de la otra persona. Es mucho más fácil comentar acerca de la lucha que alguien tiene que ser parte de esa lucha. Es mucho más fácil. Y dice que este ayudante del templo, la otra versión dice: así que también llegó a aquel lugar un levita. Un levita era un ayudante del templo, no era alguien que vendiera jeans Levi's, no, era un ayudante del templo. Y al verlo, se desvió y siguió. Quiere decir, conoció la necesidad, conoció el sufrimiento. ¿Cuál es la actitud que tú y yo tomamos cuando vemos la situación complicada de alguien más? ¿No es mi problema? Pobrecito. El Señor Jesucristo nos está retando de una manera especial. Esa es la segunda actitud. Esa es la segunda escogencia. Pero aquí está la tercera escogencia. Y la tercera es: averiguo y actúo como quisiera que actuaran conmigo. Quiere decir, me detengo. Quiere decir, me llego a ver en su necesidad. No pienso en lo que yo tengo, sino que pienso en que si yo sigo adelante, ¿qué va a pasar con él? No pienso en qué voy a perder yo, no pienso en cuál es mi costo, sino pienso en que si yo no me detengo y sigo, ¿qué va a perder esa persona? Quiere decir que no lo miro con los ojos en mí, lo miro con los ojos en él. Quiere decir que lo miro con compasión. Quiere decir que veo su problema y me duele el corazón. Quiere decir que veo su lucha y digo: algo tengo que hacer. Quiere decir que al yo verlo, genera acción en mí, de tal manera en detenerme, de tal manera en hacer algo. Mire lo que dice el versículo 3: entonces pasó un samaritano despreciado. Jesús es supremamente brillante al querernos enseñar, porque hubiera podido poner un judío, pero puso un samaritano, que era un samaritano, era alguien completamente despreciado. Los judíos no pasaban por Samaria, se daban una vuelta más larga, porque no quería que, parece que la tierra de Samaria era diferente a la tierra del otro lado, no quería que las sandalias se le ensuciaran. No querían pasar al lado de los samaritanos. Y escoge un samaritano y agrega: despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Ahora, yo siento compasión no es decir pobrecito. Sentir compasión es acción. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y las vendó, y luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. ¿Qué quiere decir eso? Se necesita hacer un poquito más. Se necesita mirar con el corazón de Jesús. Se necesita ver que no importa cómo esté esa vida, que no importa cómo esté ese matrimonio, cómo esté ese problema, yo voy a hacer algo porque lo veo con los ojos de compasión. Todavía tenemos compasión. No podemos ser una iglesia que no tenga compasión. No puedo ser un cristiano que no tenga compasión, porque el Señor Jesucristo todo el tiempo se detuvo lleno de compasión por alguien más. Y no importa cómo estuviera su vida de desordenada y de fea, no importa si merecía o no los elogios, Él iba y lo abrazaba. Él iba y hacía algo diferente. Yo no sé si usted recuerda cuando su hijo llegaba de kinder con un papel. Había hecho su obra de arte allí y había tomado macarrones y los había pegado ahí.
Y de pronto espagueti se había hecho por acá un bosque. Y de pronto su color, pero de pronto también se le regó el pegante y había un pegante ahí regado. Pero también el color, tratándolo de hacer, se le partió la punta y se le arrugó la hoja. Y usted ve lo que hizo el niño y nomás lo mira y dice: feo. ¿Me comprende? Pero él le ha metido las ganas. Y mire lo interesante: cuando ve a su padre o su madre, él corre con su desorden, con su obra de arte de macarrones. Y usted llega y lo recibe y le dice: mira lo que hice. ¿Y tú qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? No te dé pena. Tan bello. Qué precioso. Eres un artista, no por lo que hizo, por lo que va a poder hacer en el futuro. ¿Me comprendes? Y tú lo abrazas. Y te sientes tan orgulloso de él que tomas el papel y lo guardas. Y estoy seguro que allá en tu nochero, en tu mesa de noche, de pronto todavía tienes unos macarrones que ya se pueden comer. Pero ¿sabe cómo lo viste? Lo viste con compasión, con amor. Y hasta le dijiste: me siento orgulloso de ti. No importa cómo esté el desorden de la otra persona. No importa qué haya vivido y qué fondo haya tocado. No importa cuál es su adicción o cuál es su lucha. Cuando el Señor lo ve a él, siempre lo ve con compasión. Y te quiero recordar, iglesia de Cristo, que el Señor está en tu corazón. Y el Señor quiere que miremos de la misma manera que Él miró. Y Él nos está invitando a ver esa persona en su lucha con compasión, con amor, de tal manera que podamos ser instrumentos en las manos del Rey para aliviar una vida. ¿Qué costo tiene ese? Les quiero decir, sí hay un costo. Me encantaría decirles: es gratis, porque sé que nos gusta lo gratis. Pero el Dios Padre nos vio con compasión, bajó y se hizo hombre y pagó un costo altísimo porque usted y yo tuviéramos una eternidad completa con el Señor. Siga texto conmigo. 34 nuevamente, verso 34, 3-4. Y se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. ¿Será que llevaba vendas? ¿Será que llevaba el botiquín? No, utilizó lo que llevaba para su camino. Yo puedo estar seguro que él se quitó parte de su ropa para vendar al necesitado. Es que hay sacrificio. Pero les quiero recordar algo: cuando hago ese sacrificio, honro al Rey. El Señor se glorifica en mí. Lo estoy representando a Él. Estoy trayendo algo diferente a la persona que está enseguida de mí. El Señor nos quiere usar. Y el Señor quiere que de las fuerzas que tengamos, algunas fuerzas sean para alguien más. Que del amor que tengamos, ese amor se extienda para alguien más. Que de la pasión que tengamos, esa pasión la disfrute a alguien más. ¿Qué pasa con tu vida? Tu vida hace que las personas que estén a tu alrededor
la vida de ellos sea mejor? ¿O solamente me quedé pensando en mí? El Señor quiere usarte. Te ha capacitado para usarte. El Señor que está dentro de ti está listo para moverte. ¿Sabes qué va a pasar aquí el 3 de febrero? Vamos a empacar 100,000 bolsas de comida para ayudar a combatir la hambruna mundial en la niñez. ¿Se necesita un sacrificio? Sí, ustedes ya han dado para que eso pase. Quiere decir, los alimentos los compramos con nuestras ofrendas, con nuestro dar. Pero necesitamos muchas manos para que vengan a empacar. Solo hay que registrarse para que eso pase. Ahí está en su boletín. Pero necesita tu agenda, necesita tu tiempo, necesitó tu dinero porque ya se compró. Necesita tu amor, necesita tu energía, necesita tu pasión para alguien más sea bendecido. Que no se quite de nosotros como iglesia esa pasión de ser de bendición para alguien más. En cualquier lugar donde nosotros podamos estar, hay algo que yo puedo dar. Estábamos en Indonesia, en una aldea muy pequeña, en una isla bien lejos de aquí. Y sacábamos una bolsa de dulce para compartir con los niños. Inmediatamente abrí la bolsa de niños, de dulces. No, pero es que esperé, le cuento. Abrí la bolsa de dulces, parece que se hubiera abierto una bolsa de niños. Es que no me dejan terminar. Salieron niños de la tierra. Salieron niños de detrás de las casas. Parece que se tiraban de las nubes. Era impresionante. No podíamos caminar. Pero algo tocó mi corazón de una manera especial. Todo el mundo agarraba los dulces y agarraba. En 30 segundos literales era una bolsa de dulces. De pronto venía el que siempre llega tarde, con su manito extendida, y me la pone al frente. Yo no tenía ni uno. Y de pronto otro niño que está ahí tenía 2. Saca uno y se lo da. Eso tocó mi corazón. Eso me hizo pensar, ¿será que yo hubiera hecho lo mismo? O me hubiera guardado mis 2 dulcecitos, porque glotoncito sí era esposa era. Tocó mi corazón la manera como ese niño, con sus pies descalzos, sin nada más, sacó la mitad de lo que tenía y lo compartió con el otro. ¿Sabe qué hizo el otro? Lo tomó, su sonrisa cambió, dio la vuelta y se fue. Porque entre más oportunidades el Señor nos da, se nos olvida que podemos ser de bendición. 4 elementos que nos hacen bondadoso. 4 elementos. Número 1. Busco la necesidad de las personas alrededor de mí. Tengo que abrir los ojos. Tengo que estar con los oídos pendientes, porque si no, no me doy cuenta de nada. Número 2. Aprovecho la oportunidad que se presente.
identifico ese sufrimiento. Lo identifico, quiere decir, hay alguien que está sufriendo y yo tengo algo y yo quiero aprovechar la oportunidad que se presenta. Y eso era lo que hacía el Señor Jesús. Siempre se detenía, identificaba el sufrimiento, se detenía y hacía algo. Aprovecha la oportunidad que se presente. Yo les compartía el miércoles que Jesús estaba enseñando con sus discípulos y que todo el mundo lo seguía, y ya los discípulos estaban cansados. Vamos a descansar. Y cuando fueron a descansar, la multitud los seguía y el Señor les dijo a los discípulos: miren, a trabajar, compañeros. ¿Por qué? Porque tuvo compasión por ellos y alimentó 5,000 esa tarde, ya casi noche. Y después le dijo a sus discípulos: bueno, ya los veo muy cansados, móntense al barco, suban allá a la otra riviera y vayan y descansen. Yo necesito orar porque mi descanso está en la oración. Y el Señor Jesucristo se fue a orar mientras sus discípulos se fueron en el bote, pero dice que cayó una tormenta. Y los discípulos luchaban en esa tormenta y luchaban en esa tormenta. Y Jesús los ve en esa tormenta. Y Jesús empieza a caminar por el agua. ¿Recuerda el texto? Y empieza a caminar por el agua. Y llega donde ellos. Y se monta a su barca. Y todo se calma. Déjenme les resumo. Él hubiera podido quedarse en la orilla y haberles dado instrucciones desde la orilla. Denle. Él hubiera podido conseguir un grupo de vengan, ayúdenme, alabío, alabado, discípulos, dale. Él hubiera podido dar instrucciones desde la orilla. No es el estilo de Jesús. El estilo de Jesús es estar contigo, es estar cercano. Ese es el estilo de Jesús, esa es la compasión de Él. Entonces, Él corrió con compasión y Él llegó a la barca. Inmediatamente les dijo a sus discípulos: no tengan miedo, que yo estoy aquí. Yo te quiero recordar que ese mismo Jesús, lleno de compasión, está en tu corazón. Hay alguien que está esperando que tú llegues con el amor de Cristo. Posiblemente no tienes fuerzas, pero tienes las fuerzas de Cristo. Tú no tienes poder, pero tienes el poder de Cristo. Hay algo en ti y el Señor te quiere usar. No dejes que tu vida y mi vida, o no dejemos que nuestras vidas se vayan y no podamos vivir esa vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y mire lo último que hizo: se involucró. Sacó de donde no tenía, vendó, hizo una diferencia en la vida de alguien más. Este mundo está lleno de gente herida. Hay tanta gente herida en este lugar. Hay tanta gente herida cerca a ti. Y de pronto tú no quieres actuar por las palabras, porque alguien te dijo unas palabras que sinceramente no merece mi ayuda. Te quiero recordar esta tarde, esa persona que te dijo esas palabras es tu prójimo. Usted dice: pastor, ¿por qué me la pone tan difícil? Arregle con Jesús. Yo solo le estoy transmitiendo el evangelio. Pero te quiero decir algo: muchas veces nos preocupamos por las palabras y no nos preocupamos por el sentimiento de las personas. Y antes de que esas palabras salieran, había un sentimiento dolido, había una herida abierta. ¿Qué tal si pongo esas palabras que me han ofendido a un lado? Y me preocupo por el sentimiento de la persona.
y empiezo a ayudar a vendar a través del amor de Cristo con alguien más y hacer una diferencia en alguna persona. No sigas viviendo un día más sin hacer diferencia en alguien más. No te quedes solamente en tu círculo familiar, porque Dios te ha dado otros círculos, nos ha dado otros círculos y te ha dotado a ti de cosas preciosas que Él quiere multiplicar en alguien más. Pero algo tiene que pasar. Tengo que tener un margen. ¿Sabe qué significa un margen? Recuerda su cuaderno cuando estaba escribiendo, la maestra le decía: no se pase de la raya. Eso significa el margen. Quiere decir, hay un pedazo antes de que se te acabe la hoja. El margen me da la posibilidad. El margen en mi tiempo me da la posibilidad de poder detenerme y tener un poco de tiempo para alguien más. El margen en mis finanzas me da la capacidad de poder pensar en alguien más y dar de lo que tengo a alguien más. Si no tengo margen, voy a estar corriendo de lado a lado sin ser de bendición para nadie más. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.